Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque toda la Escritura es respirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en rectitud al hombre y a la mujer de Dios, equipados para toda buena obra. Y toda buena obra es estudiar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, en el diario vivir, hasta en las cosas más simples. Nuestra palabra nos enseña a orar sin cesar. Y orar sin cesar no significa estar de rodillas haciendo algún tipo de ritual, sino en una constante conversación con nuestro Padre. Y para eso tenemos que tener información, sino cómo le hablas a Dios. Entonces, lo importante es estar lleno del Espíritu Santo, y para estar lleno del Espíritu Santo basta concitar nuestros pecados, y luego estamos en comunión, y así podemos comenzar a estudiar la palabra de Dios. Y en esa medida estamos en una constante conversación con Dios, con una armonía en la que confiamos en su plan, en la que confiamos en las situaciones que están sucediendo, son parte de la vivencia diaria y son parte del plan divino, y que por más difícil que sea la situación, podamos enfrentarla con gallardía, con valentía, entendiendo y sabiendo que todo es parte del plan y que podemos aplicar doctrina en todo momento y poder ser felices en las peores circunstancias. Y como les he mencionado anteriormente, muchas veces es más difícil manejar la prosperidad que la adversidad, porque en la prosperidad por lo general nos olvidamos de Dios. Se nos olvida para qué estamos aquí, cuando realmente la oportunidad más grande es estar conociendo el plan divino para poder crecer, para poder fortalecernos, para que cuando llegue el momento de la adversidad, estar relajados. Y la prosperidad, la abundancia, la ausencia de adversidad no es más que temporal, porque la mayor parte del tiempo se presentan conflictos de todo tipo. De hecho, la Biblia nos dice, y habrá guerras y rumores de guerra. Y este es uno de los momentos de la historia donde más rumores de guerra han habido, ¿no? Basta ver las noticias y darse cuenta que se habla del conflicto entre Rusia y Ucrania y China con Taiwán, y vemos que hay una tensión mundial con respecto a esos conflictos y puede presentarse una guerra en cualquier momento. Sin embargo, estamos aquí para entender que son parte de las tendencias y no pensar que este es el fin del mundo. Esto es simplemente una de las tendencias normales de la humanidad, pero que aún así podemos estar descansando en el plan de Dios, y que por más grandes que sean los conflictos, simplemente estamos aquí para crecer, para tener paz, porque somos embajadores, estamos aquí de paso, y estos 80, 100, 120 años que podamos vivir, cuando mucho, no es más que la oportunidad para crecer espiritualmente y aplicar la palabra de Dios a nuestro diario vivir, y que el conflicto más grande que se pueda presentar en nuestras vidas es conocido por Dios desde la eternidad pasada, y se nos ha entregado la posibilidad de vivirlo precisamente para descansar en su plan en medio de las peores circunstancias. Y qué maravilloso plan saber que podemos estar en medio de un conflicto bélico internacional de escala nunca antes vista, y aún así está descansando en su plan. Entonces vamos a disponernos a continuar con el estudio que dejamos a la mitad el año pasado, poniéndonos en comunión con Dios para poder disfrutar de este increíble banquete que significa el estudio de la mente de Cristo. Así que unos breves instantes para comenzar la clase. Gracias a Dios Padre por esta oportunidad y este magnífico privilegio que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para tu gloria y tu honra. En el nombre de su majestad Jesucristo. Amén.
Y bien, pido disculpas por la ausencia tan extensa, pero bueno, no he tenido tiempo muchas veces de dedicarme a grabar clases. Sin embargo, quiero agradecerles por seguir allí, por estar firmes en el estudio de la palabra de Dios. Y les agradezco, por supuesto, porque ese es mi privilegio, de tener algún grupo de personas que está dispuesta a estudiar la palabra. Eso es el regalo más increíble que he podido tener luego de la salvación. Tener la oportunidad de enseñar parte de lo que he aprendido a lo largo de estos años estudiando. Entonces, les deseo que esta también sea un año de mucha prosperidad espiritual. Y no hablo de bendiciones o de prosperidad simplemente por cuestiones materiales, sino que el increíble regalo que es estar aprendiendo la palabra de Dios. Esa es la mayor prosperidad. Un Lamborghini, un Ferrari, una mansión es nada comparado con el regalo tan increíble que significa tener paz en las peores circunstancias o haciendo uso eficiente de la palabra de Dios. Así que bueno, continuemos con el tema de el espíritu humano. ¿Por qué es tan importante este tema? Bueno, realmente todo es importante, pero ¿por qué es tan importante tener conocimiento de qué es el espíritu humano? En la medida que tenemos conciencia de que estamos conformados por alma, cuerpo y espíritu, y que el espíritu es la fuente de bendición, tenemos la oportunidad de hacerlo crecer, alimentándolo con el alimento perfecto que es el estudio de la palabra de Dios. Entonces, nos vamos aquí al versículo 1 Corintios 2:16, donde Pablo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? La mente de Cristo es la palabra de Dios. La mente de Cristo es la Biblia. Es allí donde está todo el pensamiento espiritual, todo el pensamiento divino. Está condensado en los libros de la Biblia. Entonces, en la medida que somos conscientes de eso, sabemos que podemos alimentarnos de la palabra de Dios con precisión, sin la basura que le trata de agregar la religión, sin emocionalismo. Y no es que significa que no debamos tener emociones. Las emociones son útiles, pero están hechas para responder. No son la fuente del crecimiento espiritual. No es que me siento espiritual, es que eres espiritual en la medida que aplicas con precisión el conocimiento espiritual, el conocimiento bíblico, sin adornos, sin añadiduras humanas. Porque de hecho cuando le añadimos una basurita, ya contaminamos todo el agua. Entonces vamos a hacer un poco más, explicar más detalladamente qué significa esto que Pablo nos acaba de decir en 1 Corintios 2:16. Dice, pero nosotros no hemos recibido el marco de referencia del mundo, es decir, el racionalismo o el punto de vista humano para entender el fenómeno espiritual, sino el Espíritu que es de Dios, es decir, el Espíritu Santo, con el propósito que nosotros conozcamos, entendamos las cosas, es decir, la cartera de activos operacionales ilimitados. Es todo ese marco de doctrina que se nos presenta en la palabra de Dios. Que fueron dadas en gracia en la eternidad pasada sin merecerlas. Todo esto que tenemos aquí es un regalo y hay que poner claro que un regalo es algo que no merecemos, que no podemos hacer nada para recibirlo, que nosotros no podemos hacer nada para ganarlo. La gracia es eso, un regalo. Y todo lo que es nuestra salvación, la doctrina bíblica, el estudio de la palabra de Dios, todos son regalos. Regalos que se nos vienen a dar por el amor inmenso, infinito de Dios. Entonces es importante que seamos conscientes de que todo en la vida es un regalo dado por Dios. Desde el instante que abrimos los ojos en la mañana y vemos el sol salir, por más grave que sea la situación, podemos ser conscientes de que todo es un regalo. Estás vivo, tienes una nueva oportunidad para continuar. Y en la medida que seamos valientes y enfrentemos las situaciones conscientes de que es un regalo, tenemos la oportunidad de crecer espiritualmente y decir, gracias Padre, porque hoy tengo una nueva oportunidad. ¿Cuántos millones en el mundo no abren los ojos en la mañana? Entonces tenemos la oportunidad de continuar la batalla con valentía, en la medida que nos dispongamos a estudiar la palabra de Dios con precisión. Entonces todo eso ha sido un regalo.
Y bien, en la versión de Robert B. Thien, en 1 Corintios 2:13 dice, cuyas cosas, bienes operacionales ilimitados, nosotros hablamos no con palabras, es decir, no con categorías enseñadas por la sabiduría humana, el racionalismo y el empirismo. Recuerden que hay tres métodos de aprendizaje, de percepción: el empirismo, el racionalismo y la fe. Tanto el racionalismo como el empirismo dependen de la capacidad humana, de la inteligencia humana, del análisis humano. Sin embargo, la fe solo es un método no meritorio, es decir, que nosotros no nos involucramos, solamente estamos dispuestos a recibir, creer, sino con lo enseñado por el Espíritu Santo, combinando pensamientos espirituales, es decir, el fenómeno espiritual, a personas espirituales creyentes llenos del Espíritu Santo. Es decir, el individuo espiritual, contrario a lo que es el individuo psúquicos, es decir, el hombre muerto espiritualmente, y un hombre muerto espiritualmente puede ser un no creyente o incluso un creyente fuera de comunión. Entonces, pero el hombre natural, es decir, el no creyente, el muerto espiritualmente, el dicótomo, personas psúquicos con cuerpo y alma, pero sin espíritu, no recibe las cosas que son del espíritu. Y cuando la Biblia nos dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, se está refiriendo justamente a que a partir del instante que crees en Cristo, tienes algo nuevo que antes no tenías, que es el Espíritu Santo. Y de tal forma, con el espíritu humano, con el espíritu humano puedes comprender el fenómeno espiritual. De lo contrario, estás hablando con un ataúd, estás hablando con un cadáver. Y el cadáver no tiene capacidad para entender, para escuchar. Por eso, al no creyente lo único que le puedes decir es cree en Cristo y serás salvo. Porque no entiende, y es la oportunidad que tiene de que el Espíritu Santo le haga claro el mensaje. De lo contrario, si no entiende eso, ya no puedes explicarle versículos de la Biblia y tratar de razonar con él, porque para él todo eso es locura. Entonces, continuando acá dice, pero el hombre natural, el no creyente, el muerto espiritualmente, dicótomo, personas psúquicos, con cuerpo y alma, pero sin espíritu, no recibe las cosas que son del espíritu, es decir, el fenómeno espiritual, el evangelio y la doctrina bíblica, porque para él son necedad. Además, no las puede comprender, porque se comprenden espiritualmente. En 1 Corintios 2:15 dice, en cambio el hombre espiritual, el creyente lleno del Espíritu Santo, examina, discierne, investiga todas las cosas, lo que Dios ha provisto, las cosas de Dios, doctrina, el fenómeno espiritual. Mientras que él no es juzgado, investigado judicialmente por nadie. Tu estatus espiritual es solamente conocido por Dios. Tú no debes nunca ser objeto de ninguna investigación por otros creyentes. Esto es la privacidad del sacerdocio. A partir del momento que creemos en Cristo, somos sacerdotes de nosotros mismos, por lo cual no somos objetos de juicio ante los ojos de los demás. No debemos. Por eso tampoco nosotros debemos, bajo ningún concepto, juzgar ni criticar la actitud y la actividad de nadie, la vida de nadie. Tenemos que meternos en nuestros propios asuntos. No somos quienes para juzgar la vida de nadie. Y es muy fácil criticar a los demás. Es una tentación increíble. Pero una vez que nosotros criticamos y juzgamos la vida de otro, debemos citar nuestro pecado. Y en 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién, el racionalista o espirista, ha conocido por experiencia, escuchando y concentrado en el pensamiento, en la mente del Señor, es decir, la Biblia, para que éste le instruya? Nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de la formación. Dios nos instruye a través del pastor y el Espíritu Santo. Es decir, el trabajo en equipo del Espíritu Santo y del comunicador son quienes nos instruyen. Nosotros podemos tratar de leer la Biblia por nuestra cuenta, pero no vamos a llegar a ninguna parte si no tenemos un comunicador, porque fue el protocolo divino que creó para que podamos estudiar. Y cada quien tiene un pastor, no 2 ni 3 pastores. Si andas cambiando la radio escuchando pastores distintos, lo que vas a hacer es confundirte. Mis ovejas oyen mi voz. Se está refiriendo a que cada uno tiene un pastor. Y si estamos cambiando de la emisora de radio para escuchar predicaciones bonitas, nos estamos confundiendo más y no estamos siguiendo el plan de Dios.
Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento, es decir, la mente de Cristo, que es la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con todas sus promesas y doctrinas. Tenemos que tener siempre en la mano una promesa, que podamos acudir a ella cuando estamos en momentos de angustia. Y una de mis favoritas es: no te preocupes por nada. En lugar de eso, coloca tus peticiones ante el trono de la gracia, ante el trono de los regalos. La realidad del fenómeno espiritual reside en dos espíritus. En Romanos 8:16 dice: el espíritu mismo enseña, es decir, da testimonio, juntamente con nuestro espíritu humano, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el maestro de doctrina bíblica. Dice en Juan 14:26: pero el Paracletos, el guía, el tutor, maestro, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Jesucristo. Él les enseñará todas las cosas. Esta referencia de gnosis a epinosis, es decir, recuerden que gnosis se refiere al conocimiento académico. Aquellas personas que se graban versículos de la Biblia tienen el conocimiento en gnosis, pero para pasarlo a epinosis hay que hacerlo en la llenura del Espíritu Santo, Espíritu Santo, y habiendo sido aclarada por el comunicador. Para poderla pasar en epinosis tienes que aplicarla, tienes que vivirla, y les hará recordar todo lo que yo les he comunicado, todo lo aprendido, he inculcado. Vamos a ver aquí ahora en Juan 16:12. Yo tengo muchas más cosas que decirles, pero ahora no puedes soportar. Y sucede mucho con los cristianos bebés, que básicamente creen en Cristo y ahí se quedaron allí. Y luego van el siguiente día a clases o al culto y vuelven a hacer la oración de fe, de creer en Cristo, porque todavía no confían en lo que hicieron. Viven la vida espiritual emocionalmente, olvidándose que esto es un mecanismo perfecto, esto es un proceso perfecto. Si aún no crees que eres salvo, es porque no te impartieron el conocimiento de forma correcta y no eres positivo a la palabra de Dios. Pero si sientes que hay allí algo que no termina de cuadrar, acude al estudio correcto de la palabra de Dios. Me refiero a que debes estar convencido de que la promesa de Dios se cumplió al momento que creíste en Cristo, fuiste salvo, y que no hay forma de perder la salvación. Recuerden que nos dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de Dios, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando el cristiano no comprende ese primer pasito, que es básico, que creer en Cristo y ser salvo, y no comprende y se queda allí, no crece espiritualmente. Pero tenemos la oportunidad de avanzar en la medida que vamos convenciéndonos de que es así. De que tenemos la increíble oportunidad de crecer y aprender cada día más e ir fortaleciéndonos espiritualmente. Y tenemos la felicidad, el regalo tan increíble de que vamos a vivir una eternidad con nuestro Padre. Y que todas estas circunstancias terribles que nos pueden pasar a diario no son más que algo temporal, que es algo pasajero. Entonces deja de tener importancia las enfermedades, dejan de tener importancia los dramas, las crisis familiares, las crisis económicas, las enfermedades y toda cantidad de cosas que nos pasan. Entonces te digo a ti particularmente, que estás viviendo un momento de angustia, un momento de ansiedad, por la situación que estés pasando, por lo difícil que sea lo que estás pasando, todo esto es pasajero. En la medida que colocas a Dios en primer lugar, te das cuenta que todos tus problemitas son insignificantes, porque Dios puso a nuestra disposición un arma, puso a nuestra disposición una solución, puso a nuestra disposición una herramienta, que es la mente de Cristo, para que dejemos nosotros de vernos en primer lugar. Cuando nos vemos en primer lugar, estamos considerando que estamos por encima de Dios. Pero si entendemos el sufrimiento que vivió Cristo, sin merecerlo, por toda la humanidad, por todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, para que podamos tener este regalo maravilloso y disfrutar de ser este regalo increíble que es ser salvos, entonces comprendemos que nuestro problema es pasajero, que nuestro problema es insignificante. Por más que nos queramos echar a morir,
es un problema insignificante. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Entonces, por eso Pablo dice, Juan, perdón, yo tengo muchas cosas para decirles, pero ahora no puedes soportar. Y no puedes comprender lo profundo, lo más amplio, lo más grande, si no puedes comprender lo básico. Entonces dice en Juan 16:13, en la versión Reina Valera, perdón, Biblia de las Américas, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. En el 16:14 nos dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Fíjense qué grande este ejemplo donde el Espíritu Santo, el Paracletos, que es el tutor, el guía, es el sustituto de Cristo mientras no está aquí con nosotros. Es decir, Cristo delegó al Paracletos como tutor y guía para nosotros mientras Él no está. Por eso es tan satánico decirle a alguien que es el vicario de Cristo, porque la palabra vicario justamente significa sustituto, el sustituto de Cristo en la tierra. Y no hay tal cosa como que un hombre sea sustituto de Cristo en la tierra. Entonces, continuando acá, en el 16:15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. En el 16:16 dice, un poco más y ya no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Eso es cuando Cristo resucitó, estuvo en la tierra unos días y se marchó. En la versión de Robbie Brissin, en 1 Juan 2:27 dice, además, en cuanto a ustedes, creyentes, la unción, es decir, la habitación del Espíritu Santo, que han recibido para su beneficio de la fuente de Él, es decir, de Jesucristo, continúa recibiendo en ustedes y ustedes no tienen necesidad que alguien, falso maestro de ángeles, los enseñe. Pero la misma unción, el ministerio del Espíritu Santo, lo continúa enseñando acerca de todas las cosas de la palabra de Dios. Y esta doctrina continúa siendo verdadera y además no es falsa. De hecho, así como la llenura del Espíritu Santo y el caminar en el Espíritu les ha enseñado, ustedes continúen permaneciendo en ello. Es decir, en la dinasfera divina. ¿Y qué es la dinasfera divina? Esa esfera, de hecho, proviene de la unión de dos palabras, dunamis y esfera. Es la esfera de poder divino. Nosotros, cuando estamos en la llenura del Espíritu Santo, con conocimiento de la palabra de Dios, estamos en una esfera de poder. Entonces, imagínense el potencial tan grande que tenemos, que cuando Cristo dijo, les dejo poder, no estaba dejando el conocimiento de la palabra de Dios, nos estaba dejando esto para que nosotros aprendamos a vivir en las circunstancias que tenemos a diario con tranquilidad, con paz, con felicidad. Y no hablo de poner una cara bonita, una cara sonriente, falsamente, sino de tener una verdadera actitud de descanso, de relax, que a pesar de que se esté cayendo el mundo, puedas acostarte a dormir en paz, descanses y te levantes el día siguiente enérgico, con poder, con potencia, con tranquilidad. Y dice en la versión de Robert Brissin, del coronel, en 1 Corintios 2:9, dice, sin embargo, como está escrito, según en Isaías 64:4, 65:17, las cosas, es decir, el fenómeno espiritual, que ningún ojo ha visto ni oído ha oído, es decir, ninguna percepción o coeficiente intelectual humano, ninguna mente ha concebido, Dios ha preparado, es decir, la doctrina bíblica para el beneficio de aquellos que lo aman. El amor recíproco. Y el amor recíproco es cuando nosotros logramos desarrollar amor por Dios. Ya Él nos amó, como dice en Primera de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces nosotros logramos amarlo, no emocionalmente, sino logramos tener una identificación con Dios, una relación con Dios en la medida que vamos creciendo espiritualmente. Y lo amamos porque entendemos un poquito de lo increíblemente grande que ha sido el regalo hacia nosotros, lo increíblemente generoso, lo increíblemente generoso con nosotros.
En la medida que nosotros comenzamos a desarrollar ese amor por Dios, entonces comenzamos a vivir una vida espiritual descansando. Entonces, eso es el máximo beneficio. Y dice, en 1 Corintios 2:10, dice, pero a nosotros, para nuestro beneficio, Dios nos la ha revelado a través de la instrumentalidad del Espíritu. Es la enseñanza del Espíritu Santo. Porque el espíritu humano investiga todas las cosas profundas de Dios. En la medida que nos dispongamos, por supuesto. En 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres entiende, comprende, conoce los pensamientos del género humano, excepto la vida de alma, neuma, que está en él, que es el no creyente muerto espiritualmente? Así también ha conocido él los pensamientos de Dios, es decir, la doctrina bíblica, excepto el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios es quien conoce realmente la mente de Cristo y nos la ofrece para que nos alimentemos de su palabra. Y nos dice en 1 Corintios 2:12, pero nosotros no hemos recibido el marco de referencia del mundo, es decir, el racionalismo o el punto de vista humano, sino el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, con el propósito que nosotros conozcamos las cosas, es decir, la cartera de activos operacionales, que tenemos una cantidad impresionante de bendiciones, y no necesariamente materiales, aunque puede venir acompañado de un Ferrari, por supuesto, que son dadas en gracia por Dios, bajo el plan de Dios, bajo la autoridad de Dios. Entonces, si logramos entender que así como Dios nos disciplina a todo aquel que toma por hijo, también nos bendice en la medida que nosotros nos disponemos a estudiar y conocer y aplicar la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:13 nos dice, cuyas cosas nosotros hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con lo enseñado por el Espíritu Santo, explicando lo espiritual, es decir, el fenómeno espiritual, a personas espirituales, creyentes llenos del Espíritu. En 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural, el no creyente, el hombre muerto espiritualmente, el dicótomo, la persona psúquicos, con cuerpo y alma, pero sin espíritu, no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, además no las puede comprender. En 1 Corintios 2:15, en cambio, el hombre espiritual, el creyente lleno del Espíritu Santo, examina, discierne e investiga todas las cosas de Dios, que es lo que Dios ha provisto para nosotros. La doctrina, el fenómeno espiritual, los 10 solucionadores, el alma, cómo es el mecanismo de citar nuestros pecados, de poder estar en comunión con Dios, mientras que Él no es juzgado. Y volvemos entonces a lo que estuvimos conversando hace un minuto, donde nosotros no debemos meter nuestras narices en asuntos de los demás, no debemos opinar. La consejería por eso es tan satánica. Es un individuo que desde su punto de vista te dice qué debes hacer, creyendo con su experiencia que puede aportar algo, cuando lo que realmente debe hacer un comunicador es instruirte en el conocimiento de la palabra de Dios para que tú mismo resuelvas tu problema. Nosotros estamos aquí para ser autónomos, estamos aquí para que podamos defendernos ante las adversidades haciendo uso de la palabra de Dios. Ok, en 1 Corintios 2:16 nos dice, porque ¿quién ha conocido la experiencia? Por experiencia, el pensamiento, es decir, la mente del Señor, para que éste le instruya. Entonces, nosotros no podemos instruirle, sino Él nos instruye a nosotros. Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento, la mente de Cristo, que es la palabra. Ok, continuando entonces con el tema, en el punto B, dice, el espíritu humano, el número 1 es el blanco para la doctrina bíblica. Número 2, reparte la doctrina bíblica al lóbulo derecho del alma. Número 3, determina cuáles cosas van a la construcción del complejo de edificación del alma. Yo puedo aquí, en medio de todo, supongamos que ustedes están todos en comunión, y yo puedo tratar aquí de instruirles la palabra de Dios, y entre esa instrucción yo meto una publicidad, o meto cualquier punto de vista humano, o meto cualquier cosa que es mi pensamiento propio, y no tiene nada que ver con la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a filtrar y esa información no la va a pasar al espíritu humano. Entonces, continuando acá, dice Efesios 4:20 al 24,
Pero ustedes, miembros de la familia real de Dios, no han sido enseñados de esta manera a Cristo. En tanto que ustedes han empezado a oírle al pastor maestro y han sido enseñados por el comunicador, el Espíritu Santo y la mente de Cristo, siendo que la verdad, punto de vista divino, es y sigue siendo en Jesús. En Efesios 4:22 dice, con referencia a tu previo estilo de vida, es decir, autofragmentación a través de pecar después de la salvación, ustedes hagan a un lado, a través del rebote, es decir, a través de citar su pecado, al viejo hombre, a la naturaleza de pecado. Ustedes están viniendo a ser degenerados en las bases de apetitos de engaño. Ahora, hay una palabra que manosean mucho en las religiones, que es arrepiéntanse. De hecho, la palabra arrepentirse hay dos palabras que se traducen como arrepentimiento, como arrepentir. Es metanoeo y metamelomai. Metamelomai se refiere a cambia el punto de vista con respecto a lo que estás, o sea, con respecto a ti mismo. Es decir, cambia tu forma de pensar, pero con respecto a ti. Mientras que metanoeo es cambia tu forma de pensar con respecto a Cristo. Es decir, cuando yo cometo un pecado, vamos a hablar primero del no creyente. Cuando al no creyente se le está presentando el evangelio, se le está diciendo arrepiéntete, se le está diciendo cambia tu forma de pensar con respecto a Cristo. Si antes no lo veías como Dios, si para ti no existía como Dios, entonces cambia tu forma de pensar con respecto a Cristo y observa que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, que vino a morir por ti, por tus pecados. No está refiriéndose a que dejes de cometer tus pecados o que siéntete compungido por los pecados que has cometido a lo largo de tu vida. No, se está diciendo, comienza a mirar a Cristo como Dios y comienza a entender que Él murió por ti en la cruz. Y a partir de ese instante puedes tener una vida perfecta y eterna con Dios. Ahora, cuando se refiere a metamelomai, se está refiriendo a que la mayor parte de la gente, o mucha gente, vamos a decirlo así, cambia su forma de pensar con respecto a sí mismo. Es decir, ay, me arrepiento de haber hecho lo que hice. Me siento compungido por lo que hice. Estás colocándote en primer lugar de colocar a Cristo en primer lugar. La razón por la que debes concentrarte en Cristo y debes citar tu pecado es porque lo estás viendo a Él como quien pagó tus pecados en la cruz. No es un arrepentimiento emocional, donde el centro de la acción eres tú, sino donde el centro de la acción es Cristo. No sirve de nada darse golpes de pecho y decir que se arrepintió de lo que hiciste, del pecado que cometiste. Se está refiriendo a que mira a Cristo en la cruz, es ya en el caso del creyente, es decir, Padre, gracias porque tú vaciaste todos tus pecados, todos mis pecados sobre Cristo. Bien, continuando aquí. Entonces, en Efesios 4:23 dice, pero vengan a ser renovados, es decir, tener un nuevo vigor, refrescados, restaurados, a través del Espíritu Santo, por medio de su pensamiento, es decir, por medio de citar tu pecado. Recuerda que vivimos en la mente, el cuerpo no es más que el vehículo en el que se transporta la mente y el alma. Y dice en Efesios 4:24, y vístanse a sí mismos del nuevo hombre, nueva especie, el hombre con máxima doctrina residente en su alma, que de acuerdo al estándar de Dios, que es el estándar perfecto, ha sido creado en la esfera de rectitud y en la esfera de devoción. Es decir, devoción, felicidad, separación. Nosotros nos separamos. Vamos a ver. La separación o santificación la realiza Dios a partir del instante que creemos en Cristo. No es obligada, es voluntaria. Nosotros disponemos nuestra voluntad libremente para decidir, Padre, yo creo en Cristo. En ese instante Dios te separa, te saca del mercado de esclavos del pecado y te coloca en una vida espiritual eterna con Cristo. Entonces, nosotros nos separamos cuando citamos nuestro pecado porque estamos de alguna forma volviendo a ese punto, volviendo a ese instante, volviendo a ese
¿cómo se llama? A ese estado de estar blancos como la nieve, como el instante que creímos en Cristo. Bien, y vístanse a sí mismos del nuevo hombre, nueva especie, el hombre con máxima doctrina reciente en su alma, que de acuerdo al estándar de Dios, que es el estándar perfecto, ha sido creado en la esfera de rectitud y en la esfera de devoción. A devoción, fidelidad, separación. La verdad, el contenido de los 66 libros de la Biblia, que esa es la verdad. Entonces, continuando acá, el almacenamiento de doctrina bíblica en el espíritu humano. El espíritu humano es el área del deleite. Por esta razón hemos sido confortados, es decir, animados. Y además de nuestro deleite tenemos felicidad interior, mucho más por la felicidad de Tito, porque su espíritu, el espíritu humano, ha sido reanimado, refrescado por todos ustedes. Entonces, tenemos una maravillosa e increíble oportunidad todos los días, todo el día, de poder hacer uso de las herramientas increíbles, hermosas, maravillosas, que significan estar en la llenura del Espíritu Santo, independientemente de lo grande que sea la tentación de pecar. Y si ya pecaste, cita tu pecado. Pero tenemos esa increíble oportunidad de volver rápidamente al redil, de volver rápidamente a comunión con Dios. Y orando sin cesar. Puedes estar haciendo cualquier cosa, conduciendo el coche, trabajando, haciendo cualquier cosa, y en ese instante citas tu pecado, entras en la llenura del Espíritu Santo y le dices: Padre, gracias por esta oportunidad. Continúas tu marcha porque sabes que Cristo pagó tus pecados y sigues allí en la batalla todos los días. Te preocupaste, cita tu pecado. Así, adelante, sin descanso. Y en esa medida iremos creciendo espiritualmente, fortaleciéndonos, confiando cada vez más en el plan de Dios, exponiéndonos al estudio de la palabra de Dios por medio de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Y llegar hasta la cima y vivir este increíble viaje disfrutando de nuestro Señor. Y con esto terminamos la clase de hoy. Gracias a Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu maravilloso y bellísimo plan. Te pedimos que vengas a hacer clara toda esta información a fin de que podamos metabolizarla para tu honra y tu gloria. En el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.